Hola, somos Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más. Hoy hay temas varios que hablar, pero creo que el más importante definitivamente por las implicaciones que tiene para el gobierno, para el partido Semilla y pues, eventualmente para el país, es la liberación de Ligia Hernández. Ligia Hernández, ustedes recordarán, era la directora del Instituto para la Defensa de la Víctima, creo, sí. Hasta hace poco, ella fue capturada e imputada por el Ministerio Público por el caso que ellos llaman financiamiento Semilla o el caso Semilla. Y finalmente, pues ahora sale libre porque ella acepta los cargos, ¿verdad? Esto tiene muchas implicaciones, vamos a hablar de eso, creo que es interesante discutirlo porque las ramificaciones de estas las vamos a ver en los próximos meses, pero para contarles, ya está por aquí para hablar del tema conmigo, Giovanna García. ¿Cómo estás, Giovanna? Hola, Luis Miguel, pues estoy muy bien, gracias por invitarme. Gracias, Giovanna. Si quieren verlo, Giovanna tiene una nota en El P Investiga, en donde hablas pues del caso y un poco lo que está pasando alrededor, por si quieren leerla, pero vamos a hablar de eso de aquí, así que pueden escuchar esto o leer la nota. Y está también por aquí Gustavo Berganza. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Giovanna. Buenas tardes a todos. Gracias, Gustavo. Pues si quieren arranquemos con la discusión, tal vez un poco para hablar de lo que está pasando, Giovanna, si nos contás un poco la cronología, ¿verdad? Porque, digamos, habían dos cosas pasando al mismo tiempo, ¿verdad? Hay un amparo que sale ahí que eventualmente iba a poder lograr la liberación de Ligia Hernández, pero también estaba esta otra opción que era la aceptación de cargos. Ahora, contanos un poco ahí, un poco resumidos la nota que hiciste. Bueno, a Ligia la capturan en agosto y de hecho desde su captura el abogado defensor busca que le den una medida sustitutiva desde el inicio por el tema de los delitos que le estaban señalando que no tienen, digamos, como una pena mayor a 1 año. También estaba como la característica de que ella se había puesto a disposición de las autoridades, entonces como que quisieron demostrar que Ligia no tenía ningún tipo de peligro de fuga o de obstrucción a la justicia. Y desde que la capturan, en reiteradas ocasiones, más de 3 ocasiones, ella busca a través del juzgado obtener una medida sustitutiva para arresto domiciliario. El juez Freddy Orellana, la verdad es que de una manera muy contundente, le rechazó todas las veces que le solicitó ella ir a su casa y seguir el proceso desde su casa. Y debido a esos rechazos y también de la sala tercera, porque lo elevan a la sala tercera, que es como la que está a cargo de la judicatura de Orellana, entonces interponen un amparo ante la CSJ, que ya lo conoce esta nueva magistratura que acaba de asumir. Entonces, el amparo iba en la medida de buscar que tanto la decisión de la sala que había rechazado la medida para Ligia y también la del juez de Orellana se revirtiera y les indicara que pues ella sí podía gozar de esa medida precisamente por estos aspectos de que no se cumplía el peligro de fuga o algo por el Tal vez estilo. para aclarar a la audiencia, hoy no tenemos abogados, pero mejor porque cómo lo complican todo. Pero tal vez para contarles, digamos, este caso era, el amparo iba a hacer que Ligia saliera con una medida sustitutiva, pero Sí. ella seguía ligada a proceso. Sí. Y digamos, existía el riesgo de que pudiera Sí, la regresar volvieran a la cárcel, ¿verdad? Sí, la podían, digamos, como volver a recapturar, que es un poco, como que este caso tiene como muchas luces con el caso de José Rubén Zamora, que digamos, o sea, ahorita le dieron una medida, pero en cualquier momento, Claro. por cualquier nimiedad, la FE sí puede solicitar que lo vuelvan a capturar, le pueden levantar la medida, o sea, las medidas son revocables. Sí. Entonces, pues a ella le otorgan el amparo provisional, o sea, le notifican este fin de semana de un amparo provisional. Justamente platicamos con el abogado y el abogado nos decía, sí, nos notificaron del amparo, pero es provisional. Entonces, se le podía otorgar una medida a ella hasta que el amparo se resolviera en definitiva. O sea, no con un provisional ella no podía salir de prisión, me cuenta el abogado. Entonces, debido a ese panorama, al parecer, o sea, según nos cuenta el equipo de Ligia,
ella está teniendo un padecimiento de salud bastante crítico. Se desconoce al momento, digamos, qué tipo de padecimiento es, pero que ella necesitaba salir de prisión para poder atender esa situación que está enfrentando. Y es por eso que deciden el día de ayer solicitar una audiencia con el juez para aceptar cargos y poder salir del proceso. O sea, ella en este momento ya salió del caso Corrupción Semilla por una vía de aceptación de cargos. Además, le redujeron la multa. Le redujeron ¿verdad? digamos, cuando se aceptan cargos, todo se reduce a la mitad. O sea, los 2 delitos iban cada uno por 1 año, que uno era de la fiscalización de fondos electorales y financiamiento electoral no registrado. Entonces le dan 6 meses por cada delito y en lugar de una multa de 20,000, le dan una multa de 10,000. Entonces, con esa reducción de la pena, ella logra salir ayer mismo en la tarde. Lo que, digamos, implica que ya salió del caso Corrupción Semilla, que lo venía como... creo que ya era desde hace mucho tiempo que ya sabía que la iban a buscar capturar, y justamente cuando ya pierde su inmunidad este año, es como que la FESI trabajó el caso y la arrestaron. Y con la llegada del fin de año, llega el momento también de pronto de hacer algunas remodelaciones en la casa, quién sabe, no sé, cambiar las puertas, arreglar la cocina, los closets, lo que sea. Y para eso está nuestro patrocinador Madera San Miguel, que tiene madera de expertos. San Miguel tiene para ustedes una amplia disposición de productos de madera, además de la mejor asesoría para que puedan ustedes completar esos proyectos que están iniciando en su casa. Así que visiten cualquiera de las tiendas de Madera San Miguel, que está por todo el país, incluso en El Salvador. O visiten también la página web en donde pueden encontrar información sobre lo que ustedes necesitan para hacer esas remodelaciones o esos proyectos que están emprendiendo. Madera San Miguel tiene madera de expertos. Hay que recordar que Ligia sí corrió como candidata a diputada, pero en una casilla bastante, digamos, alejada. Entonces, no corre, ¿verdad? Perdón. No, tiene un tiempo, perdón. Sí, yo estoy dando mal correo. Ella ni siquiera corre, ¿verdad? La habían nombrado, Era una planilla. A la casilla 4ª del listado nacional. Pero entonces calculó que no entraba. No, sí, ella no ni siquiera corrió en campaña. Ella no Entonces renunció. Desistió de participar y como que fueron... Desistió de participar porque pensaba que no entraba, ¿verdad? Sí, en la casilla en la que le estaban ofreciendo y bueno, y finalmente pues le dan esta plaza en el Instituto para la Víctima, ¿verdad? Yo, antes de escuchar tu análisis, Gustavo, quisiera leer rapidísimo el comunicado de Ligia, un poco para meterle más elementos al análisis. Dice, después de 90 días privada de libertad, a raíz de la acusación planteada en mi contra, al pueblo de Guatemala comunicó lo siguiente. Desde el 13 de agosto de este año enfrenté un proceso legal ampliamente conocido y lo hice siempre con la frente en alto, sin miedo y defendiendo la verdad. Aún así, luego de todo este tiempo me encuentro desolada, deprimida y enferma. Cada minuto en prisión es una tortura y finalmente llegué a mi límite. Esperé con entereza que las condiciones políticas fueran distintas, pero nada ha cambiado y a la luz de los hechos pareciera no cambiar pronto. Ante este panorama sombrío, tomé la difícil decisión de acogerme a un procedimiento de aceptación de cargos, no como un acto egoísta, sino como un acto de justicia y amor para proteger y salvaguardar lo que más me importa, mi vida, mis hijos y mi compromiso de servicio público. Agradezco el respaldo incondicional de mis hijos, que, aún siendo niños, comprendieron la situación, de mis padres, de mis hermanos, de mi abuelita, de amistades muy queridas, de las organizaciones de mujeres y todas las personas que, sin descansar, me acompañaron y exigieron justicia desde el primer día de esta pesadilla que hoy termina. Respecto a mi situación de salud, valoro su solidaridad y pido su comprensión. Mi prioridad ahora es sanar y retomar mi vida, por lo que tomaré un tiempo antes de anunciar otras decisiones importantes que he considerado. Mientras tanto, hoy recupero mi libertad con la conciencia tranquila y convencida de que el horizonte aguarda nuevas oportunidades para luchar por un futuro próspero para nuestro país. Y esta frase creo que es importante para el análisis. Guatemala ya tiene suficientes mártires y yo no seré una más. Me quedo con 2 líneas. Creo que esperé con entereza que las condiciones políticas fueran distintas, pero nada ha cambiado. Y a la luz de los hechos pareciera no cambiar pronto, y esta de Guatemala ya tiene suficientes mártires. Gustavo, algunas primeras impresiones de lo que estamos viendo. Bueno, obviamente lo que ves ahí es que la finalidad de la prisión preventiva, tal y como la están manejando el sistema judicial guatemalteco, es quebrantar la voluntad de las personas, ¿no? Si es que no de una vez liquidarlas, ¿no? Y es evidente que aquí lograron su cometido, pues. Y esto va a tener unas ramificaciones muy, muy terribles, pues, porque
un reconocimiento del delito. En ese caso le da validez a la persecución penal. Y eso quiere decir entonces que mucha gente que está procesada por el mismo delito corre el peligro de ser condenada. A mí me gusta siempre, para hacer esta recomendación, revisar la página piedrasanta.com, en donde ustedes pueden encontrar ese catálogo enorme de libros que tiene Piedrasanta, porque recuerden que ellos son distribuidores para muchísimas editoriales latinoamericanas y del mundo, como Bucket, Vincennes Vives, Larousse, Latin Books, Planeta, Destino y otras. Y ver algunas de las recomendaciones del mes. Recuerden que también que ya están vendiendo las agendas del 2025, así que si ustedes quieren empezarse a preparar para ahora que se empieza a terminar el año y para el año 2025, ya están a la venta también las agendas y algunas de las novedades, como por ejemplo los libros, toda la colección de libros de Paulo Coelho, como Maktub, que es el último, digamos, los libros, el libro de Rafael Santandreu, como No hagas montañas de granos de arena, y algunos otros libros, digamos, al estilo, un amplio catálogo de libros en piedrasanta.com. Pueden comprarlo ahí, se los llevan a su casa, o también en las redes sociales, o ir a algunas de las tiendas físicas de Piedrasanta, donde encontrarán también, como les decía, ese catálogo enorme de libros. Así que visiten piedrasanta.com o vayan a Librerías Piedrasanta. Y algunos de ellos, pues, de momento tienen inmunidad, pero, digamos, sabemos que hay procesos que se pueden seguir para que esto no sea así, ¿verdad? Digamos, y creo que, o sea, está claro que el objetivo del Ministerio Público es eventualmente poder llegar al presidente, ¿verdad? Y a otros actores claves del Partido Semilla, como Samuel Pérez, como algunos otros, digamos, que puedan estar en posiciones clave y que son importantes para el partido y que son importantes en este momento para la conducción del gobierno, la conducción dentro del legislativo y otros espacios, ¿verdad? Tal vez, y también para sumarle un poco, el Ministerio Público también saca un comunicado, no lo voy a leer completo, pero digamos sí hay cosas importantes como que, por ejemplo, especifican qué fue lo que Ligia aceptó, y básicamente dice, aceptó la imputación completa del Ministerio Público, indicando que evitó como parte del personal responsable de la organización política que el Tribunal Supremo Electoral pudiera realizar su función de control y fiscalización de fondos públicos y privados con respecto a las organizaciones políticas. Y luego dice, asimismo, también aceptó que la agrupación política emitió recibos de ingresos económicos sin identificar al financista de la aportación dineraria. Y dice, cabe destacar que 5 personas más han aceptado su responsabilidad en la comisión de los hechos ilícitos imputados por el Ministerio Público. Todo esto sabemos que va encaminado, es este esfuerzo que tiene el Ministerio Público encaminado a lograr la cancelación del Partido Semilla. O sea, digamos, ya hay una primera victoria en ese sentido de parte del Ministerio Público y las fuerzas, digamos, que operan detrás de ellos para suspender al Partido Semilla, que es lo que ahorita, digamos, los tiene en una situación complicada porque les ha dificultado la operación dentro del legislativo bastante. O sea, de hecho, les votó la junta directiva que presidía Samuel Pérez, que duró muy poco tiempo. Y luego les ha limitado muchas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, dirigir comisiones de trabajo dentro del Congreso y otras cosas. Y eso, digamos, si esto continúa así, no solo la suspensión, sino la eventual cancelación, pues no hay partido Semilla para la siguiente elección, ¿verdad? Sí. Digamos, eso es otra cosa complicada, pero tal vez una cosa importante, Giovanna, que hablábamos antes de arrancar los micrófonos, era sobre este caso de estos hallazgos que tuvo el Partido Semilla, que el Tribunal Supremo les avisó en algún momento. ¿Tenías algo de información al respecto? Sí, digamos, como todos los partidos políticos, ¿verdad? Uh-huh. Esto no es como preciso de Semilla. Uh-huh. O sea, durante las campañas electorales tienen que registrar sus aportes, o sea, es una regla. No puedo ayudarte con eso. Nos están escuchando. ¿Puedo repetir eso? No pasa nada, dale. No, decía que como todos los partidos políticos, el Partido Movimiento Semilla tenía que registrar todos sus aportes dinerarios, de donantes, de donde viniera el dinero, como cualquier otro partido. Y yo tengo entendido que a Semilla le nace un señalamiento, que es más que todo un señalamiento administrativo por parte del Tribunal Supremo Electoral, por el alquiler de un salón, que si no estoy mal era un salón como de 5,000 quetzales, algo por el estilo, del cual, digamos que no fue el registro adecuado, o sea, fue un mal procedimiento administrativo, les nace una multa de 50,000 quetzales.
Tengo entendido que había otro tipo de hallazgos que eventualmente Semilla adquirió una deuda con el TCE que luego subsanó. Digamos que fue un proceso administrativo como todos los partidos. O sea, la UNE, de hecho, también tenía como su cúmulo de deudas. El resto de partidos, creo que todos los partidos tienen deudas. Sí. Hay un reportaje muy bueno de Bill Barreto en No Ficción que salió en 2021 justamente que explicaba cómo estaban las deudas de los partidos después del proceso de 2019 y quiénes todavía le debían al TCE. Y digamos como que de eso se vale una de las aristas del caso Corrupción Semilla, porque digamos que tiene varios hilos este caso, ¿no? O sea, está el tema del señalamiento de las firmas falsas y aparte está el tema del supuesto financiamiento electoral no registrado. Es como interesante porque no vemos un caso corrupción Vamos, no vemos un caso corrupción UNE, no vemos un caso corrupción etcétera, respecto a también este tipo de aportes que no, en su momento no fueron registrados y que los partidos después subsanaron por la vía administrativa con el TCE. Y entendemos que Semilla hizo lo mismo. O sea, Semilla hizo lo mismo. Semilla arregló esa situación. subsanó su deuda eventualmente. Y, o sea, tengo entendido que ahorita, o sea, cuando corrieron en las elecciones 2023, estaban ya bien, digamos que había, o sea, como que todos los partidos van adquiriendo deudas, luego cuando, dependiendo cómo les va, digamos, en la elección, como que tienen la capacidad también para subsanar deudas que se les van acumulando, digamos, con el tiempo. Por ahí me recuerdo muy bien de ese reportaje, prometo compartir el link de este reportaje de Bill, donde se explicaba que, de hecho, habían como partidos que tenían deuda acumulada, así de multas de otras campañas, de otros procesos, y que igual habían podido correr y ningún tipo de proceso penal como este, ¿verdad? Entonces, eso es como algo bien interesante con Semilla, que se convierte en un caso penal, ¿verdad? O sea, digamos, la UNE enfrentó en el pasado el caso de financiamiento electoral ilícito cuando estaba CICIG, FCN también. Y pues la verdad es que salieron muy bien librados de esos procesos, ¿no? Sí. Y recuerden de los productos de la familia Bravecto. Para sus perritos o gatitos está Bravecto, que tiene 1 año de duración, es inyectable, solo en veterinarias. Hay otro que tiene también 3 meses de duración y 1 mes de duración, que es una pastilla masticable. Como les decía, lo pueden encontrar en veterinarias, pet shops o agroservicios. También Bravecto Plus para gatos, que es una pipeta. Todos tienen que tener el distintivo holograma que les garantiza que el producto viene en la cajita, porque el holograma se coloca en las bodegas aquí en Guatemala y que el producto ingresó al país de forma legal. Así que recuerden, busquen las cajitas de Bravecto con el holograma. Eso es muy importante para pues, proteger a nuestros perritos o gatitos. Esto en cualquier veterinaria, pet shop o agroservicio. Pregunten siempre por Bravecto porque es el mejor producto para sus amigos peludos. Un poco tratando de entender estos mensajes que manda Ligia y sumándolos a digamos, finalmente del lado, no sé si del gobierno, del partido, pues este amparo que se logra para que Ligia eventualmente salga libre, porque el amparo entendemos que no le daba la libertad inmediata, sino que todavía iban a pasar unos meses de trámite para que la cosa finalmente caminara y Ligia pudiera salir libre, versus la decisión de aceptar cargos, potencialmente matar al partido, ¿verdad? Porque ese podría ser el efecto de esto, y poner al país en una situación compleja. Digo al país, al partido, porque digamos, tiene efectos sobre todo. ¿Cómo vemos esto? Hay gente que le está diciendo traidora, hay gente que dice consideren su situación personal de enfermedad, de su familia y demás. ¿Cómo lo analizamos? Sí, es que esa es una cuestión bien complicada porque lo que ves es una relación contenciosa entre el partido y Ligia, pues. En primer lugar, por el hecho de haberse sentido relegada en las elecciones pasadas a una casilla que ella consideraba que no le correspondía, pues. Pero bueno, al final hubiera entrado, ¿va? Claro. El cálculo de ese momento no, pero digamos con lo que pasó después. Al final hubiera entrado porque hasta entraron. Sí, varios. Hasta entró un rosario que ni se imaginaban jamás. Como decía Jacobo Arbenz, jamás pensé, nunca soñé. Pero ese es un tema que hay que tomar en consideración.
Y como decía al principio, el hecho de que la cárcel te quiebra la voluntad, pues. Es decir, tenemos muchísimos ejemplos de gente que ha preferido salir al exilio que pasarse encerrado en esas condiciones. Algunos las tienen mejor que otras, pues, pero es cárcel al fin y al cabo. ¿Va? Sí. El caso más reciente, el de Virginia La Parra, ¿no? Que eso sí fue un uso excesivo de esta herramienta judicial para quebrantar a esta señora, ¿no? Ahí a la tortura, digamos, a Virginia La Parra, aquí lo hemos dicho, la torturaron. Tortura, ¿no? Sí. Digamos, y creo que un poco es el caso de Ligia también, ¿verdad? O sea, el hecho que ella diga que se siente deprimida, que se siente enferma. Ella estaba en Matamoros, no en Mariscal Zavala, ¿verdad? Entiendo Matamoros es peor todavía. Es peor. Sí, porque ahí son puras Bartolinas. Ahora, hay que decir algo, y aquí lo decimos porque, bueno, el gobierno pudo haber hecho algo para proteger a Ligia en cierta forma, ayudarla en este proceso. No solo porque es de ellos, ¿verdad? Es una persona que es de ellos, que no sé cómo la sentirán ellos, pero digamos que ella viene de ahí, viene de Semilla, sino que también por la importancia que tenía que Ligia estuviera presa por lo que pasó después. O sea, digamos, esto se podía prever. Mira, lo que me dicen a mí es que ella tenía claro lo que se venía. Y entonces, previo a todo, cuando lograron al final agarrarse al Ejecutivo, se le ofreció la Secretaría Presidencial de la Mujer. Y ella la rechazó. Esa es una versión. Claro. Y porque a ella estaba más interesada en el tema de la defensa del Instituto de Defensa de la Víctima, que no tiene inmunidad. Entonces, ese es un tema que hay que tomar en consideración. Y luego, es que es complejo, ¿verdad? La naturaleza humana es sumamente complicada. No necesariamente el hecho de que la hayan nombrado en un cargo, piensa uno, es como una compensación para la frustración que se siente de no haber sido desplazada en una posición. Eso es normal. Y luego, a pesar de que te nombraron y luego te capturan o te ofrecen oportunidades para salir del país, y por tu situación familiar no podés dejar simplemente tirados a tus hijos o a tu familia, también después es complicado eso de ay, Dios mío, es que es difícil asignar culpas aquí en este caso, pues. Sí, es una situación muy, muy compleja, sí, que tiene muchas aristas. Porque en ¿cómo se llama? No en defensa, pues, pero para quitarle toda la carga de la culpa al gobierno, pues sí le ofrecieron opciones, pues. Sí. Claro. Creo Joana, que tiene algo ahí que... Sí, yo creo que, digamos, algo como muy importante que tenemos que ver de nuestros recientes presos políticos es que, digamos, o sea, por ejemplo, Zamora, ahorita él habla como desde una resiliencia, después de todo lo que enfrentó, una mejora de condiciones, pero él habla tortura. O sea, la cárcel es una tortura. Pueden ser las mejores condiciones, pero o sea, es encerrar no solo a la persona, sino pues su mente, su vida, ¿no? Y creo que en el caso de Ligia hay como aristas muy importantes a tomar en cuenta, y que ella es madre de 2 menores de edad, de 2 niños. Que dependen de ella. Que dependen de ella, no solo económicamente, sino emocional, porque psicológicamente. ¿Es madre soltera? Es madre soltera, exacto. Además, 2 padres de la tercera edad, con los que, digamos, ella comparte núcleo. Entonces, yo creo que son factores humanos que no se le pueden atribuir a ella como una culpa cuando está el sentido de su humanidad como persona, más allá de partidaria de un proyecto político, ¿verdad? Claro. Que digamos que un proyecto político, además, que ha estado como siendo asediado por todas las vías posibles. O sea, digamos, si no era con el caso con la captura de Ligia, iba a ser con la captura de alguien más, que digamos también hay que tomar en cuenta que ahorita hay otra persona que está
sindicada, digamos, recientemente, igual en el proceso que fue capturada, que es William Capriel, creo que es el apellido, que era el secretario de Finanzas del partido, con la medida de arresto domiciliario más extrema y de mayor cierre de libertades, que es arresto domiciliario sin salida de la casa. O sea, Está encerrado en su casa, básicamente. Está encerrado en su casa, custodiado por agentes policiales. Entonces, yo creo que cuando ponemos el factor humano, creo que no hay culpa, ni hay como un proyecto que uno deba como sacrificar o anteponer a esa situación. Y también el sistema penitenciario considero que seguramente como que le ha de haber como facilitado algunas cuestiones de dignidad, digamos como lo hicieron con José Rubén, que digamos le pusieron calentador, le mejoraron como cuestiones muy básicas de dignidad humana, pero eso no es suficiente cuando estás a distancia de tu núcleo familiar. Claro, sí, es una situación muy compleja. Yo ya empecé a ir a convivios, no sé ustedes, pero siempre es importante cuando vamos a ir a un convivio y nos vamos a tomar de repente un par de cervezas, un par de vinos, un par de whiskies, cualquiera que sea su trago de preferencia, tomarse media hora antes una pastillita de Parismart. Parismart es ese protector que les ayuda a ustedes a evitar los molestos efectos de la goma al día siguiente. Así que tomen Parismart, lo pueden encontrar en farmacias, Super 24 y un producto recomendado, como ya saben, por Tangente. Y hay que sumar todo eso, ¿verdad? Y luego también... ¿qué es más creíble para una persona que está en una situación como esa? ¿Verdad? Una persona que está haciendo, digamos, a ver, le ponemos tortura, pero es que, digamos, ese tipo de cárcel, ese tipo de encierro y de enfermedad y todo puede considerarse como una tortura. Que está haciendo así, ¿qué tan creíble es la opción que a lo mejor te ofrece la gente del partido, la gente del gobierno, que no tienen mayor injerencia? O sea, digamos que cuesta tener injerencia sobre el sistema de justicia, porque hay una aparente separación de poderes, digamos, hay ciertas cosas, procesos, cosas que respetar, y que además tienen un sistema de justicia hostil, ¿verdad? Porque esa es la realidad. O sea, el partido Semilla y el gobierno tienen un sistema de justicia hostil hacia ellos. Aunque realmente, digamos, haber logrado ese amparo provisional, sí hay que verlo como una victoria del gobierno, pues. Sí. Y como una concesión, miremoslo así, ¿verdad?, del status quo político-militar, ¿verdad? Diríamos político que fue legal, perdón. Legal. Y Gustavo, podríamos decir que fue a lo mejor resultado de las negociaciones durante el proceso de elección de Cortes. Yo no sé si estaba amarrado eso, ¿no? Pero evidentemente se aprovecharon los puentes que se tendieron para ese proceso, ¿no? Claro. Entonces, digamos, el gobierno tiene esta victoria que a lo mejor estaban como contentos. Bueno, conseguimos el amparo, aquí va. Y el MP y las fuerzas, digamos, criminales... Sí, porque la resolución ya estaba firmada desde el jueves en la tarde. Y el jueves en la tarde. Le salen adelante con esta jugada que no sé si se la esperaban, no sé si la tenían ahí vista o la jugaron muy en secreto, ¿verdad? ¿Qué información hay de eso? Gustavo. ¿Qué han oído? Bueno, yo lo que he escuchado es que sí, el amparo provisional, o sea, el amparo como tal sí fue parte como de un paquete de, digamos, de negociaciones que son bastante legítimas en el proceso de elección de Cortes. Por ahí, no sé si ustedes recuerdan que justamente cuando acababan de tomar posesión, por ahí salió también una resolución de este mismo magistrado de apellido Contreras, Carlos Contreras, también de alguna forma como que apoyando la elección en la San Carlos. O sea, yo creo que por ahí se ve como un poco el factor político de lo que pudo haber influido, como la alianza Semilla y etcétera, en el Congreso, para lograr unas cortes que, si bien no balanceadas, yo creo que no creo como mucho en ese término, pero sí por lo menos con un contrapeso en esa cámara que es tan importante, que es la Cámara de Antejuicios y de Amparos. Yo no sé qué tanto hubiera demorado el amparo, la resolución en definitiva, si hubiera sido realmente como lo plantea el abogado que yo cuento en mi nota, que decía podría haber tardado hasta 3 meses en que nos dieran el definitivo, y la situación de Ligia a nivel de salud es crítica, ella necesitaba salir, por eso se fue por esta vía, por una vía más de humanidad, digamos, de su salud.
No sé qué tanto realmente era así, o sea, al final como que los tiempos de las cortes también son inmedibles, o sea, hay una centena de amparos durmiendo que no se puede como estimar realmente cuánto va a demorar una resolución de ese nivel. Sin embargo, lo que hablábamos al inicio, ¿no? O sea, el amparo en definitiva igual no la hubiera librado del proceso. Esa es la cosa. Las medidas siempre hubieran sido revocatorias. Y para mi juicio, según su comunicado, ella está quebrantada. Sí. O sea, ella no tenía la energía para continuar con este proceso, continuar con la cárcel, y por eso llega a ese extremo. Es que es un poco, tal vez digamos a esta persona que está ya quebrada, que está enferma, Sí, y que por está eso pide lejos un de su mes, familia. Pide un mes para Exacto. poder dar más noticias. Le ponen enfrente dos opciones. Una opción es la opción del proyecto político que le dice, aquí está este amparo que logramos, pero puede que tome 3 meses más todavía, o sea, más salir, ¿verdad? Esa es opción A. Y la opción B es la que le pone el MP, que es, te sacamos tal día, te liberas de los cargos porque ya el proceso, digamos, queda cerrado. Y además, mitad de multa, mitad de pena, digamos, todo se reduce a la mitad. Digamos, esas son las opciones para una persona que está quebrada. Aquí no estamos para justificar a nadie, pero sí para entender un poco la complejidad de este caso, ¿verdad? Gustavo. Sí, hombre, así es. Pero sí, en cualquiera de los dos lados perdés, pues. Exacto. No hay opciones óptimas, ¿verdad? En este caso. Ahora, hablemos un poco de las implicaciones de esto, ¿verdad? Ya adelantábamos un poco las cosas, pero aquí se están poniendo las cosas cuesta arriba para el partido Semilla, ¿verdad? Y para la posibilidad de recuperar el partido, porque ahorita está suspendido, pero pareciera más bien que el MP está labrando el camino para lograr la cancelación definitiva. ¿Cómo ven eso? Sí, yo creo que sí, a no ser que en el Congreso logren eliminar esa línea esa línea que suspende a la personalidad jurídica cuando hay una investigación por la ley del crimen organizado, pues yo creo que si eso va para morirse, pues. El partido va a morir. Y el problema... Sí, dale, Iván, y después agrego yo. Yo lo que decía es que, digamos, el Congreso, si bien hay una alianza oficialista, es una alianza transaccional, ¿verdad? Es una alianza totalmente transaccional que está amarrada a los vaivenes del presupuesto. Entonces, digamos, Semilla ahí no tiene amigos, lo que tiene son socios, digamos. Aliados. Sí, para aliados temporales. Aliados temporales que digamos, a esos aliados también de alguna forma les conviene tener a Semilla disminuido en sus capacidades de operación, porque eso les hace tener que operar, ¿verdad? Posibilidad de pedir más. Exacto. Entonces, darle ese dulce a Semilla no es del interés de toda la alianza oficialista. Creo que eso está claro. Sí, yo creo que como que el tema del Congreso, en definitiva, es algo sustancial para la activación del partido. O sea, digamos, si Semilla continúa desactivado, o sea, si suspendido, no tienen como que este liderazgo oficial. O sea, porque se habla de una alianza oficialista, pero no hay partido oficialista vigente como tal en el Congreso. O sea, ya lo vemos, por ejemplo, ahorita con la elección de la Junta Directiva. Si bien sí hay un trabajo bastante duro por parte de la bancada, justamente esto que tú dices, o sea, la operación realmente no los tiene que considerar como tal a ellos, como para, no sé, como pedir permiso, por ejemplo. O sea, Neri Ramos, si bien fue apoyado por esa alianza original que en enero tuvo que cambiar de decisión cuando bajaron la planilla presidida por Samuel. O sea, él ahora es un actor político que en el Congreso pues ha ido agarrando fuerza de una forma autónoma. Ya tiene su propio... digamos, capital. O sea, sí, su capital político. Siendo, la verdad es que un diputado con un partido bastante... Sí. O sea, pequeño, pues son dos. Son dos diputados. Sin embargo, el simple hecho de no tener partido le disminuye la capacidad a Semilla. Lo otro que también creo que es importante traer a colación
es el hecho de que este caso contra el partido, desde el principio, más o menos las mismas características que los otros casos de criminalización que han habido recientes. El partido no tenía acceso al expediente, las formas de defenderse eran bastante limitadas. No sé si ustedes recuerdan que es bastante chistoso, pero cuando el MP le notifica a Samuel del caso, le pegan en la puerta del Congreso de la República, que una parte del expediente, o sea, después de meses de estarlo pidiendo. El caso actualmente está bajo reserva, eso también nos limita mucho en temas de información, de cómo se desarrollan las audiencias. No sabemos cuáles son las audiencias, las partes no deberían de informarle a la ciudadanía nada sobre las audiencias porque son bajo reserva y son mecanismos justamente de que evidencian que es un caso totalmente político. No solo para evitar, digamos, que haya un semilla en las próximas elecciones, sino también para que este sea, en definitiva, el gobierno del desgaste, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Gustavo, ¿hay esta impresión de que el gobierno no está haciendo mucho para defenderse de estos ataques constantes que tienen? Sin embargo, decías, bueno, el amparo es un logro, digamos, aunque no fue efectivo, pero fue un logro. ¿Tu opinión sobre eso? ¿Crees que, digamos, en este juego de ajedrez, el gobierno está siempre perdiendo, constantemente perdiendo, o es una percepción? Es que también hay que meterlo dentro del contexto geopolítico, ¿verdad? Porque porque independientemente de que haya o no acciones de parte del nuevo gobierno estadounidense que favorezcan a determinados actores que han sido estigmatizados por el gobierno demócrata, pues es obvio que el simple hecho de que Trump haya llegado al poder, ya eso les levanta muchísimo los ánimos y les da el talante psicológico como para volverse a sentir otra vez en control de toda la situación, que se había vuelto un poco gelatinosa con todo el proceso de las comisiones de postulación y hasta cierto punto con la elección de la Corte Suprema de Justicia, aunque no tanto con las Cortes de Apelaciones. Entonces, sí es complicado para el gobierno. Es complicado para el gobierno porque encima en áreas que son críticas, como es el tema de la seguridad ciudadana y el otro tema, el tema de las carreteras, ahí tiene las manos amarradas, pues. Sí. El tema del sí, un temazo. Sí, no quiero hacer autopromoción, pero sí estuvo interesante un programa que hicimos con Kike Godoy hace unas par de semanas y Kike explica muy bien, digamos, las múltiples maneras en las que este gobierno tiene amarradas las manos y que está complicado, que es lo que decías, Gustavo, para poder ejecutar y operar dentro del Ministerio de Comunicaciones. Es un tema complejísimo, ahí Kike lo explica muy bien, pero vamos sumándole a lo que decías. No, pero es que además, si en el caso del Ministerio de Comunicaciones es una disyuntiva entre seguir con la apariencia y con la idea de que van a sanear al ministerio o utilizar los mismos mecanismos para que digan, bueno, roba pero hace obra. Eso es lo complicado. Luego en el tema de gobernación lo que vemos es la percepción, dirá el ministro, ¿verdad? La percepción de que hay un aumento en la criminalidad común, en las extorsiones, en los asaltos, y eso también opera en contra del gobierno, ¿verdad? Y tal vez, dale y después les hago otra pregunta. Sí, yo quería agregar también, digamos, a este tema del desgaste, las interpelaciones. Ajá. O sea, digamos, Viene la del Ministerio de Relaciones Exteriores. Viene la del MINEX, siguen en cola 3 más. Y, o sea, como que les están dando por todas partes y hay un desgaste. Yo abonaría eso, Giovanna, tal vez que yo creo que la interpelación de gobernación fue un fracaso para la oposición, fue un fracaso para Sandra Jovel particularmente. O sea, yo creo que si bien tuvo al ministro, digamos, ahí ocupado y a los viceministros y demás,
pero yo creo que discursivamente perdieron, ¿verdad? O sea, me parece que el gobierno salió, no voy a decir fortalecido, porque no es esa pero salió, creo que ganador de esa interpelación y de ese enfrentamiento que tuvieron. Y Sandra Jovel al final decía que no se sentía apoyada por sus compañeros de la oposición para hacer esta apelación. Entonces, para hacer este proceso, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hubo una pequeña victoria que le podemos achacar al gobierno y que el ministro se defendió bastante bien. Y creo que las acciones de este fin de semana con el tema de las cárceles y demás le han dado un pequeño levantón. Por lo que decías de la percepción, creo que ahí hay un camino que a lo mejor puede caminar o se puede caminar bien si se sigue en esa ruta, ¿verdad? Pero son cosas todavía sutiles, pequeñas. Sí, no, y ves otros problemas también que siguen agravándose, ¿vale? Todo el tema de la desnutrición aguda, ¿no? Ves también el otro problema de la bueno, no sé cuándo irán a hacer los exámenes estandarizados, pero va a ser interesante ver cómo sale en lectura y en matemáticas la mayoría de los estudiantes. También habrá que ver cómo ha sido la tasa de retención en las escuelas públicas. Todo eso pues, vamos a verlo fin de año, a ver si hubo en realidad un cambio en esa cartera. Bueno, en desarrollo, pues no vemos mayor avance más que la entrega de los bonos estos, sí. Que dieron en Senaú, ¿verdad? En Senaú, y luego el intento del gobierno de abordar el tema de la vivienda con esta serie mi primera casa. Algo así. Mi primera, con este proyecto, mi primera casa, que bueno, es una gotita dentro de un desierto de necesidades, ¿no? Sí. Pero, bueno, esos son algunas cosas que podría decirse del gobierno. Sí, al final habría que pensar pero todo eso lo opacan las otras cosas que son Otros mediáticamente más impactantes, pues. Y sumándoles un ingrediente para que lo discutamos, dos temas que parecen distintos, pero que se unen en un punto. La semana pasada sale del Ministerio de Comunicaciones el viceministro Alejandro García, ¿verdad? Muy conocido ahí en redes sociales y que también, había sido una de las caras visibles del ministerio, además del ministro, pero también era uno de los que más aparecía en medios, más daba declaraciones, quien más también estaba siendo interpelado por la ciudadanía y también por dentro del Congreso, ¿verdad? Entonces, una figura que se había vuelto relevante. Es el segundo viceministro que sale del ministerio. El primero fue Adrián Zapata, ¿verdad? Y en su comunicado de salida, él también menciona algo de que él no estaba dispuesto a ser un mártir, no estaba dispuesto, a poner cuerpo, parecido a lo que dice Ligia, ¿verdad? Dos cosas que se unen. Pareciera como que el gobierno, el partido oficial, no sé, no está haciendo lo suficiente por cuidar a su gente, o ver porque las cosas puedan caminar de mejor forma. Claro, son situaciones distintas, pero que el mensaje de ambas personas va en ese sentido, ¿verdad? No sé qué información también hay de la renuncia o despido del viceministro, ¿verdad? Bueno, yo creo que es como muy importante ver lo que está pasando, escuchar lo que están diciendo estos actores, la palabra mártir, ¿verdad? Que se repite tanto en el comunicado del ex vice, del CIV y ahora en el comunicado de Ligia Hernández. Yo recuerdo mucho que cuando yo empecé a hacer periodismo, tuve mi primera entrevista a una actora política, fue a Lucrecia Hernández Mac. Y yo le preguntaba sobre su salida del Ministerio de Salud, como en qué condiciones había estado, cómo había ella estado cuando entró a la cartera. Y ella me decía, entrar a gobierno después de Otto Pérez Molina fue como entrar a una casa desbaratada. O sea, todo estaba en desorden, todo estaba destruido. Y hacer gobierno con Jimmy Morales fue un reto, ¿no? O sea, como que pensar en eso, cómo está la casa cuando la tomamos, considero que es algo muy importante a tomar en cuenta.
viendo los hechos, que creo que yo le daría también un punto de victoria o de algo muy bueno que ha hecho este gobierno, que es en la medida de sus capacidades y en la de la legalidad, porque sí están como siendo muy cuidadosos con todo el tema legal, es que ha evidenciado lo que significó el gobierno de Alejandro Yamatei para el país. O sea, el simple hecho de, digamos, de abrir como este tablero de denuncias de los casos que han encontrado, demostrar con una investigación que creo que no habíamos visto hace mucho tiempo en el país, a un nivel técnico superior, como fue el B410 de la SAT. Creo que eso nos da luces que realmente, o sea, yo recuerdo esto que les digo de Lucrecia, porque ella me decía, era una casa despedazada, o sea, entrar a gobierno después de ese saqueo que hubo en el gobierno de Alejandro Yamatei, debió haber sido, es que pasó un huracán y 50 tormentas en el mismo año, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante a tomar en cuenta, o sea, ya era de por sí un reto con todo eso, sumado a todos los frentes que tienen en contra de ellos, ¿verdad? Por ahí se ha evidenciado que varias de las personas que han llegado a confrontar y a interpelar y a presionar a los ministros, al Congreso, son allegadas a otros actores políticos. Por ahí han llegado alcaldes de partidos como Vamos, etcétera, a ser los que les van a gritar de cosas a los ministros cuando salen de las interpelaciones. Entonces vemos que sí hay como una conexión con esos mismos actores políticos que, hay que decirlo, han perdido poder. O sea, por ejemplo, mucha gente estaba como muy preocupada en redes sociales recientemente cuando fue la elección de Cortes y veíamos a Alan Rodríguez aplaudiendo y celebrando, pero él es un actor que ha perdido su poder y le tocó ahorita en la reciente elección de junta directiva votar por Neri Ramos, porque no tenía otra opción que unirse a ese voto, ¿no? Creo que esas son otras dos líneas que hay que tomar en cuenta, o sea, el hecho de en qué posición están parados y el desgaste o sea, no hay de otra más que enfrentarse a eso. Creo que hace falta, se necesita mucha valentía y mucha paciencia para trabajar, y lo que decía Max García, para ser citado en menos de 5 meses, más de 80 veces por el Congreso de la República, es imposible poder hacer tu trabajo con ese nivel de citaciones. O sea, creo que la frase no quiero ser un mártir es adecuada, y sobre todo cuando estás parado en una situación en donde no hay posibilidad de moverte ni para un lado ni para el otro. Exacto. Gustavo, ¿qué tipo de perfiles? Porque, digamos, están los perfiles que no quieren ser mártires, hay otros perfiles que son un poco más pragmáticos, digamos, en esos sentidos, pero que a lo mejor su actuar mancharía a Semilla, que es el partido que ganó por ser el partido anticorrupción o el mensaje anticorrupción. Digamos, una situación muy compleja, pero no sé cómo la ves, o sea, como aquí para dónde, ¿verdad? Hoy estamos en el programa así como de que nos deja pensando muchas cosas, ¿verdad? Pero sí creo que es un buen momento para reflexionar sobre estos temas, ¿verdad? Mira, es difícil realmente querer asumir un ministerio cuando en primer lugar no tenés un gobierno que se proyecte, que dé la impresión de ser fuerte, que tenga algún nivel de fortaleza. A este gobierno se le ve como sumamente vulnerable. Se le ve vulnerable porque en primer lugar, bueno, el tema del Congreso, es decir, no hay ninguna garantía de que si hay necesidad de hacer una reforma a la ley de compras y contrataciones, que la está pidiendo a gritos. Sí, el sistema. Que la está pidiendo a gritos para poder caminar el Ministerio de Comunicaciones, te la vayan a hacer. Es decir, y ni siquiera se puede hacer una reforma sencilla, como quitar esa línea de las personas jurídicas para la supervivencia del propio partido político. Entonces ese es un tema. Luego tenés la amenaza latente de una Contraloría General de Cuentas, que en cualquier momentito, en vez de ponerte una sanción administrativa, decide
penalizar un caso y tenés a un Ministerio Público que está ansioso, hambriento para recibir ese tipo de galletitas, ¿no? Y unos tribunales, como ya lo mencionó Giovanna, en donde realmente no importa qué tipo de pruebas presentes, de todas formas te mandan a prisión provisional sine die y ponen el proceso en reserva y ahí te podrís. Sí, pueden pasar décadas ahí. Décadas ahí metido, y una Corte de Constitucionalidad que es el capricho andante, pues. Entonces, así realmente es difícil que alguien se anime a tomar las riendas y tomar decisiones que, como te digo, pueden ser cuestionadas en cualquiera de los ámbitos, pues. Y sobre todo con el tema de que realmente las interpelaciones y todas esas citaciones al Congreso, es decir, más que reflejar llamémoslo así, la belleza de la rendición de cuentas, la maravilla de la transparencia, la maravilla de la separación de poderes, lo que es un juego de extorsión. Es decir, es parte de todo este régimen transaccional en el que estamos metidos. La palabra transaccional creo que aplica ahorita a todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Tanto a las acciones del sistema de justicia, del Ministerio Público, de los diputados, de los alcaldes, los cocodes, ¿verdad? Por el tema que veíamos hoy. Y también en ese contexto es donde está operando un partido que, bien decía Gustavo, se ve débil, se percibe como débil. Yo no sé si ellos mismos se perciben así también, ¿verdad? O sea, tienen el poder, pero no tienen poder, ¿verdad? O sea, es una Están en el poder el presidente que ellos llevaron, inscribieron, pero no tienen poder. No tienen poder. Ajá. O sea, tienen el timón del barco agarrado, pero no lo pueden mover para ningún lado, ¿verdad? Es una situación bien compleja. Entonces, en ese panorama es que estamos. No es para deprimirnos y ponernos tristes, pero digamos que sí es una situación complicada. Y tal vez si quieren, demos unas conclusiones ya para ir cerrando la discusión. Giovanna, ¿qué te genera esto? Bueno, yo creo que todos quienes venimos siguiendo el proceso desde el año pasado, creo que éramos muy conscientes de lo que se venía. O sea, creo que los actores que no están ahorita en gobierno, o sea, que no tomamos posesión, digamos, o sea, dícese prensa, organizaciones de sociedad civil, creo que estimábamos lo duro que iba a ser, pero sí había una esperanza no de un Otto Pérez que iba a llegar con el discurso de mano dura y que yo aquí voy a arreglar las cosas y voy a hacer y deshacer, no, pero sí de acciones como más contundentes en el primer año de gobierno, que pues era bastante crucial, no solo para la gobernabilidad del país, sino también para el proyecto que Semilla planteó, el proyecto que ofreció a la ciudadanía, y una alejada posible continuidad en el siguiente proceso electoral. Yo considero que si bien no podemos todavía sacar conclusiones definitivas con el cambio de cortes, creo que por ahí podemos esperar sorpresas. Quien quita, sí, Semilla logró, digamos, hacer esta transacción de recuperar su partido, recuperar poder en el Congreso. Todavía no sabemos realmente qué va a suceder con eso. Creo que eso les podría dar como una capacidad de maniobra que en este momento no pueden tener, no están teniendo. Y en el Ejecutivo, de alguna forma, que haya como un efecto rebote, porque, por ejemplo, todas esas citación al ministro de la comisión de no sé qué, o sea, cuando Semilla logra agarrar poder en el Congreso y también pueden detener y de alguna forma como que librarle a sus ministros esta ola porque al final es una ola de citaciones que no los está dejando pero ni dormir, que es lo que le pasó a Alex García, ¿no? Creo que el Congreso sigue siendo el lugar en disputa. Si bien ahorita, digamos, se vende una narrativa de unidad, de consensos, de negociación, es la pura transacción. Lo estamos viendo ahora con el presupuesto. Con el presupuesto. De hecho, hoy dieron dictamen favorable al proyecto de presupuesto en la comisión, ¿verdad? No, solo al presupuesto del Congreso. Al presupuesto del Congreso. Presupuesto del Congreso. Acaban de aprobar un par de leyes que, digamos, son beneficiosas para
algunos diputados distritales, para algunos alcaldes. Veremos si esa transacción es al final una correspondencia o termina siendo como este ciclo vicioso de pedimos un montón, pero no cumplimos, ¿verdad? O sea, claro, por ahí creo que el 2025 nos depara, ojalá, mayor movilidad en el gobierno. Creería también yo que el tema de la unidad es bastante importante, o sea, creo que es muy común que cuando el barco se está hundiendo, todos empiezan a dividir, se empiezan a saltar, otros dejan ahí a otros vendidos. Creo que es algo que Semilla debe replantearse muy bien en este momento, que es el primer año, o sea, quedan 3. Sí. Deben ser los 3. Por ahí hay varias fuentes que dicen van a ser los 3, o sea, no hay ni por cerca la posibilidad de que se bajen al presidente, van a ser los 3 años de gobierno como la ley manda. Entonces, de verdad, replantearse y hacer una evaluación. Todo esto lo vimos este año, nos funcionó, funcionó la transacción, funcionó el pragmatismo, funcionó quedarnos en el marco de la ley, aunque otros estén rompiendo la ley, por ahí lo vería. Ok. Gustavo, para concluir. Mira, el sistema ya no da. Es decir, ya se ha repetido hasta la saciedad. Y lo que hay que pensar es en una reforma en varias áreas, pues. Viendo en primer lugar todo el tema de lo de las cortes, reformas que se puedan hacer, que puedan permitir que las comisiones de postulación se tengan otras mecánicas. Es decir, pues que eso se podría hacer si se logra juntar 81 votos en el Congreso, no es nada complicado, ¿verdad? Luego vendría ya más adelante el reto de cambiar cómo se integran esas comisiones de postulación, que eso ya sería una cuestión constitucional. Cambiar el sistema, realmente ese sistema de 2 vueltas, lo que te da lo que te ha dado en los últimos tiempos son gobiernos minoritarios. Es decir, gobiernos que están sujetos a la tiranía de las minorías del Congreso. Es decir, pero tampoco es garantía de que funcione, pues, pero hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio, también hay que hacer un cambio en el tema de la elección de diputados. Es decir, está sirviendo, no lo hagamos tan complicado, está sirviendo el sistema DONT. Para formar congresos manejables, funcionales, o está convirtiendo también esto en una herramienta que propicia la fragmentación. Eso es lo que hay que pensar, pero eso ya es una reforma semiconstitucional, que es la ley electoral, ¿no? Sí. Luego hay que entrarle también al tema del Ministerio Público también, ¿cómo vas a tener que ese fue un error? Sí, se decía que en la anterior forma de funcionar, en la anterior ley, el Consejo del Ministerio Público le limitaba las posibilidades a quien estaba en la Fiscalía de deshacerse de personal que era indeseable, pues, o era sujeto a corrupción o sospechas de lo que fuera, ¿va? Bueno, se eliminó el Consejo del Ministerio Público, que además era una estupidez como estaba integrado, pues, porque eran los postulantes que no habían sido electos. Entonces, ¿cómo podías pensar ¿cómo podías pensar que una fiscalización imparcial iba a venir de eso? Claro. Sí, de los perdidos, pero bueno. Pero de todas formas hay que inventarse alguna forma de fiscalización, porque no puedes tener un ministerio público que esté fuera de los límites de la rendición de cuentas. Sí. Y luego la Corte de Constitucionalidad. Es decir, hay que pensar cómo integrarla. ¿Cómo integrarla? Sí, porque hoy vemos una Corte de Constitucionalidad que amenaza a uno de los 3 poderes del Estado. Claro. ¿Verdad? O sea,
Y además al poder al que supuestamente está supeditado. O sea, es una cosa rara, es una cosa una... extraña, ¿verdad? Tenemos un Tribunal Supremo Electoral que no es Tribunal Supremo Electoral, una Corte Suprema de Justicia que no es suprema. Sí, aquí estamos claros que la palabra supremo para la institucionalidad guatemalteca no significa mucho. No, ¿verdad? no significa nada. Entonces, todo eso hay que replantear. Y eso al final de cuentas, entonces deriva en que el sistema que tenemos no está funcionando. Y bueno, habría que hacerlo lo más pronto posible. La gente dice que una reforma constitucional nunca es oportuna porque siempre hay circunstancias que le impiden. Bueno, pero es que lo que pasa es que aquí, pero siempre va a ser así. Es decir, lo que hemos visto es que por no corregir esos errores, hemos llegado a esta situación en la que estamos. Sí. Y además, al descrédito de la idea de la democracia. Que es lo terrible. Lo más peligroso. Que es lo terrible, porque entonces no puedes tener gente que cree en la democracia si tenés gobiernos que son ineficientes, sistemas judiciales que están corruptos. Y ese agotamiento del sistema, el descrédito de la democracia, lo que está haciendo es labrando el camino para que caigamos en un caudillismo. En un caudillismo autoritario que estamos a las que está avanzando en la región. Además. Que está avanzando en la región y que además pues hemos estado un poco protegidos por las condiciones sociopolíticas del país, pero no es para siempre, ¿verdad? Eso se agota. Hemos estado muy cerca también, así que bueno, Giovanna, Gustavo, les agradezco por haber venido a Tangente y igual seguimos esta discusión más adelante porque son discusiones que están ahí, noticia en desarrollo, dicen, ¿verdad? Los periodistas. Ampliaremos. Ampliaremos, sí. Así que bueno, gracias. Y con ustedes volvemos con más Tangente, pues además de hoy, toda la semana tenemos ahí temas interesantes y estamos ahí planeando una entrevista interesante también sobre el tema de relaciones exteriores, así que no la adelanto mucho para no salarla, pero esperemos que se dé. Así que nos vemos pronto. Adiós.